Vamos a iniciar nuestra reunión el día de hoy sobre el programa de estudios de bases de datos distribuidas. Vamos a hacer una breve conclusión de la unidad 2 referente a criterios para poder diseñar una arquitectura de distribución de datos y un ejemplo. Y bueno, creo que también esta presentación la tienen en el material de Model, si no la subo, que les permitiría fragmentar de manera horizontal a través de SQL Server, de acuerdo a cómo desarrolla la fragmentación de tablas. Bien, entonces voy a permitirme compartir mi pantalla. Y en cuanto a los aspectos más relevantes de esta segunda unidad, simplemente hay que recordar que si queremos llegar a una arquitectura de distribución, tenemos que desarrollar 4 diagramas bases, que es el esquema conceptual, que no es otra cosa más que el modelo entidad-relación en formato de tablas, le hemos llamado ELCA. Después desarrollar a través de la topología de red y los recursos que se tengan, cómo se van a organizar los recursos a través de servidores, dispositivos de comunicación y capacidades de almacenamiento. Una vez que ya se tenga establecido esto, pues se puede llegar a establecer una optimización de los tiempos de respuesta a través de la fragmentación de tablas, recordando que para poder llevar a cabo una fragmentación necesitamos que las bases de datos sean homogéneas, es decir, que se esté utilizando la misma plataforma en los servidores que están participando como localidades para atender las aplicaciones. De otra manera, se tendría que utilizar otro mecanismo como los servicios web, cuando las plataformas son diferentes, pero ya es entrar a otras metodologías diferentes y obviamente con herramientas diferentes que están sobre todo fundamentadas en el lenguaje XML, que es un lenguaje que se utiliza para Internet y que permite transportar datos entre diferentes nodos de una red en una especie del concepto de tener un sobre. En el sobre se mete la información y el que recibe ese sobre pues sabe que lo tiene que abrir y entiende el significado de la información que se le está enviando. Es más o menos la filosofía que sigue este protocolo, pero basado en etiquetas, donde ya hay una serie de bibliotecas en Internet para poder utilizar esta o software que ya viene incorporado con estos servicios. Dentro de ellos también SQL Server, Oracle manejan lo que se conoce como SQL XML para en un momento desarrollar estas capacidades. Pero es entrar a temas ya más avanzados que requieren tener conocimientos de programación web, obviamente de base de datos y de poder entender este protocolo, estos estándares, incluyendo el lenguaje extendido de etiquetas, que sería el XML. Bien, esto es con respecto a poder optimizar los tiempos de respuesta de las aplicaciones, y ya sabemos que la base es monitorear, ¿no? Monitorear las aplicaciones ya en producción para identificar realmente cuál es el problema en el desarrollo de la ejecución de estas aplicaciones a través de las tablas y transacciones o consultas que están participando. Finalmente, un esquema de recuperación que no requiere el esquema de distribución, porque pudiéramos no utilizar la separación de tablas, sino tener las bases de datos completamente replicadas entre diferentes localidades, si tenemos recursos suficientes. Entonces, no aplicaría la fragmentación de tablas, pero sí aplicaría el cómo vamos a organizar las copias que en un momento dado se van a mantener en las localidades que participan
para efectos de poder recuperarse ante una falla. Y en este sentido, precisamente las copias van a tener una filosofía. Si son copias en una sola dirección o en dos direcciones, para permitir a las localidades que mantengan esas copias el poder solamente leer o también actualizar sobre la copia mientras dure la contingencia del servidor que salió de línea, y dependiendo qué tantas copias tengamos y que se copien tablas completas o bases de datos completas, pues se verá reflejado en la disponibilidad de las aplicaciones. Es decir, si tenemos sistemas espejo, pues sabemos de entrada que aunque esté una localidad de manera preponderante atendiendo las aplicaciones, en el momento que esta falla, habrá una segunda que pueda tomar el control y poder mantener esa disponibilidad que requieren los usuarios. Entonces, todos estos conceptos van interrelacionados y que nos permiten mantener la filosofía de una arquitectura de distribución. Bien, vamos a cerrar esta unidad viendo un ejemplo de cómo lo haría SQL Server. Si están viendo esta diapositiva que dice creando y particionando tablas e índices. Sí, maestro. Sí, es de un portal de un señor que, bueno, especialista sobre todo en SQL Server y en bases de datos, que da cursos y tiene, ahí ven ustedes en su dirección web, donde él tiene publicado una serie de artículos, sobre todo en inglés, para poder utilizar este SQL Server más avanzado. Es un consultor senior sobre SQL Server. Y bueno, dentro de la información que tiene, pues nos indica cómo desarrollar una partición, donde ya habíamos visto sus beneficios, ¿no? Que en un momento dado, pues la partición de tablas pues, nos permite optimizar los tiempos de respuesta y también tener una disponibilidad de la información que lleva la tabla. Para lo cual, pues obviamente hay que desarrollar una serie de elementos ya específicamente con la plataforma SQL Server. Aquí la filosofía que sigue SQL Server es que los dev space, si recuerdan, habíamos mencionado que son espacios reservados para mantener bases de datos o para mantener fragmentos, ¿sí? Ya que al momento que se crea una tabla, estamos estableciendo en qué espacio de base de datos, que no es otra cosa más que una configuración o agrupamiento de dispositivos de almacenamiento o partición de un disco también, está asignado para poder ir almacenando lo correspondiente al fragmento. En el caso de SQL Server se llama file groups, ¿sí? Y esos file groups pueden ser solamente de lectura o de lectura y escritura, que es la filosofía que hemos visto, ¿no? Si es en una dirección o en ambas direcciones. Y bueno, independientemente cómo se establezca la partición de una tabla, que en este caso, esta partición de una tabla para la plataforma SQL Server es lo que hemos visto como una fragmentación por expresión, es decir, las filas se van a separar en base a una condición. Y bueno, ya habíamos visto estos beneficios, ¿no? Que es más rápido hacer respaldos o recuperar esos respaldos, si la tabla está fragmentada, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo más importante es que aquí la filosofía de SQL Server es que establece file groups y es una fragmentación por expresión. Entonces, aquí este señor nos da un ejemplo. Otra de las características de SQL Server es que para poder particionar una tabla, se tiene que tener una función de la partición, es decir, del fragmento. Aquí el concepto partición es fragmento. Entonces tiene una función para dirigir los datos al fragmento y también se tiene un esquema donde se indique
Parece que un esquema es una base de datos donde se indique que ese esquema va a ser fragmentado, ¿sí? Y eso es en el caso de, para este ejemplo, de una tabla de datos que estaría funcionando para en modo productivo. Pero pues también recordemos que si se tienen datos históricos, es decir, si ya hubo previamente información almacenada y apenas se va a hacer la partición, pues esos datos históricos pues también se tendrían que particionar. Y entonces está diciendo que en las tablas históricas pues sería el equivalente, ¿no? Tener una función para dirigir la fragmentación a través de una función de esos datos históricos y se tendría un esquema fragmentado de esos datos históricos. Y bueno, estas son funciones que se tendrían que crear para poder dirigir la partición. Entonces, en conclusión, se tiene una tabla. Esa tabla que se va a particionar debe estar dentro de un esquema de partición, es decir, dentro de una base de datos que soporte la fragmentación y tiene que tener una función que viene siendo la expresión para dirigir el fragmento a donde se va a alojar la fila. Entonces, de acuerdo a esto, para los datos, lo que nos está indicando es que se van a tener 8 fragmentos y aquí van a estar las condiciones para cada fragmento. En teoría, la fragmentación se va a dirigir por fechas. Entonces, aquí nos dice que lo que sea menor o igual a diciembre de 2019 irá en el fragmento 1, el mes de enero de 2010 irá en el 2, así hasta junio. Y el octavo fragmento lo que va a contener sería la información cuya fecha sea mayor a julio del 2010, que en un momento dado pues podrían ser fragmentos vacíos si es que no hay, en el caso de datos históricos, pues registros que sean anteriores a esta fecha. O en el caso de los datos que están operando en ese momento, pues si apenas el sistema que está operando está en junio, pues es obvio que para julio todavía no hay datos, ¿no? Pero estará el fragmento donde podrán ser almacenados esos datos una vez que se inserten. Entonces estamos hablando de una base de datos operativa, pero que está vislumbrando que haya datos hacia atrás o hacia adelante de lo que en ese momento se tenga ya operando o registrado. Y bueno, para los datos históricos que le llaman aquí, pues en ese caso los datos históricos, pues serían los anteriores al 2010, que por eso se está hablando del concepto de datos históricos, y que en un momento dado, bueno, también serían los mayores o igual a enero de 2010. Entonces, nada más se van a considerar dos fragmentos para los datos históricos. Los anteriores a diciembre del 2009 y los posteriores a enero de 2010, que vemos que en un momento dado se estaría preparando hasta junio, ¿no? Pero son diferentes los datos históricos a los datos que están en producción. Bueno, entonces aquí nos muestra ya valores específicos. Nos dice que, por ejemplo, la tabla de datos que está operando en ese momento en productivo, pues tiene información. Y aquí están las fechas que se están proponiendo. En teoría, estos serían los fragmentos a donde irían estos registros, ¿sí? Todo lo que sea enero iría al 2 y hasta junio iría al 7. Con respecto a los datos históricos, si hay datos de diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, pues serían al fragmento 1. Y aquí, aunque no aparecen aquí los datos de julio, pues si habrá datos en julio, irían al fragmento 8. Y aquí le está llamando partición. No sé si hasta ahí hay alguna duda sobre el ejemplo que estábamos viendo de cómo se va a hacer esta fragmentación por expresión. No, profesor. No, profe.
Bueno, entonces ya entendiendo cómo se va a hacer la separación de la tabla, pues viene un video que está en su sitio, aquí no lo enlazamos, y nos dice, bueno, habría que alterar en este caso la tabla bajo un concepto que se llama switch partición para poder fragmentarla, o sea, mover una tabla no fragmentada en una tabla fragmentada. Y bueno, este switch va a requerir en este caso, pues, la existencia de particiones, ¿no? Que no son otra cosa más que file groups, lo que habíamos comentado, de espacios donde se va a guardar la información que ya se deben de tener previamente configurados. Entonces, el concepto de desarrollar un file group, pues obviamente es un trabajo previo a desarrollar la fragmentación. Y, y si no me recuerdo, aquí viene un script también de cómo hacer esto. Bien, y de ahí, bueno, empezar a mover los datos hacia esas particiones. Entonces, aquí, en esta presentación, nos da un ejemplo, ¿no? De cómo esto que acabamos de ver de manera gráfica ya se haría con un script. Entonces, esta presentación, cuando ustedes la abran, los puede llevar a esta información de manera específica, ¿sí? Donde debe estar la información para poder llevar a cabo esto. Y creo que el script lo tengo por aquí. A ver, sí. Entonces, particionamiento de tablas e índices. Vamos a ver. Creo que es este particionamiento de tablas. Bueno, entonces lo que... Ahora sí están viendo el script, jóvenes. ¿Están viendo el script? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces este ejemplo en particular nos dice que se van a crear 8 particiones, ¿sí? O 8 fragmentos. SQL Server le llama, bueno, en su terminología SQL Server le llama particiones, pero realmente son fragmentos. Y obviamente lo primero que se tiene que hacer es crear la función que va a dirigir la partición. Entonces, esto en la plataforma SQL Server se establece con la sentencia create. Se dice create función de partición. En este caso se le está poniendo pfdatos, que fue la que vimos en la presentación, y nos dice que la función es de tipo fecha estampa de tiempo, es decir, va a tener la fecha y puede tener hasta la hora y los minutos. Y después, con la sentencia as range, nos indica cuáles son los valores base para cada partición. Y entonces, dependiendo cuántos valores pongamos ya preestablecidos, será el número de fragmentos. Entonces aquí estamos poniendo la fecha 2010 del mes de enero, del primer día, y aquí la fecha 2010 de febrero, primer día, y así nos vamos hasta julio del 2010. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fragmentos para la función pfdatos. Una vez que se tiene creada la función, ahora se crea el esquema de particionamiento, es decir, se crea el esquema donde va a permanecer, en este caso, las particiones que se están mapeando a los file groups, es decir, a los DB space, ¿sí? O a los espacios donde se van a guardar ya físicamente estos fragmentos que hemos definido para una función. Y entonces, ahora le vamos a llamar
al esquema diferente. En lugar de, ahora se llama PS, ¿no? Que en este caso P es de partición, S de esquema para datos. Así es como le vamos a llamar a este esquema, ¿sí? Como si creáramos una base de datos particionada y le estamos diciendo que va a ser una base de datos particionada a través de la función pfdatos que ya se definió previamente para todas las llaves primarias, ¿sí? Y de ahí, una vez que se crea, en este caso, la función de particionamiento, vamos a crear también pues dos particiones, por ejemplo, para el valor 2010, que sería diciembre de 2009, que esos estamos refiriéndonos a los datos históricos y a lo que sea posterior, ¿sí? Entonces volvemos a crear otra vez una función para datos históricos y un esquema para datos históricos, que en teoría ya son diferentes y también de la misma manera, ¿no? Establecimos en este caso el valor posterior a 2010, mes de enero, para mapear. Y una vez que declaramos este esquema, pues ahora sí, ya podemos involucrar, obviamente, el esquema donde va a actuar esa función, que sería partición de esquema para datos históricos, utilizando la función pfdatos históricos. Entonces tenemos, digamos, dos tablas y dos esquemas. Y ahora sí, finalmente se crea la tabla que se va a fragmentar. Aquí, bueno, en el caso de SQL Server, tiene una característica que a todas las tablas internamente le llama DBO, ¿no? Database Object. Dice, este es un objeto de base de datos, punto, y cómo se llame la tabla. En este caso, la tabla se va a llamar TBL Datos o Table Datos. Y obviamente creamos una primer columna que sería su identificador o llave primaria, una segunda columna que es una descripción. Aquí está la columna fecha, que es una estampa de tiempo y es por la cual se va a dirigir al fragmento. Y después creamos un constraint para definir la llave primaria, que una de las características de no nada más de SQL Server, sino de diferentes manejadores, ya cuando se llevan cursos de administración, es que nosotros los índices le podemos indicar un comportamiento de cómo se van a almacenar físicamente, ¿no? Cuando un índice es clúster, significa que la información que corresponde a una llave o a los datos va a ser de manera contigua. Entonces, de alguna manera, eso le ocasiona trabajo al manejador cuando está agregando filas, porque tiene que reacomodar los datos para que todos queden de manera contigua, pero cuando se recuperan es muy rápido porque todos los datos están en el mismo sector o en el mismo área de discos, entonces puede recuperar mucha información en una sola entrada-salida, es decir, en un solo acceso al dispositivo físico. Cuando le llamamos non-cluster, significa que esos datos no están en el mismo sector de almacenamiento físico, están dispersos. Y bueno, aquí estamos indicando que la llave primaria de esta tabla de datos es una llave compuesta, es decir, por el ID, que es lo que no se va a repetir, pero también la fecha. ¿Por qué estamos involucrando a la fecha? Porque la fecha es la que está dirigiendo la separación de la fila. Y aquí le estamos asignando precisamente que ese fragmento. Estamos diciendo que en base a esta llave primaria, que no va a estar contigua, obviamente no puede estar contigua las llaves porque la información va a estar en diferentes dispositivos físicos o en diferentes particiones, como le llama. Se va a dirigir a través de la función psdatos basado en la fecha. Entonces, esta función psdatos fue la que ya creamos y la que tiene las expresiones a donde se va a dirigir el fragmento, la fila cuando se haga un insert. Dependiendo del valor que tenga la fecha, irá a parar a uno de los 8 fragmentos que ya se definieron previamente. En el caso de la tabla de datos históricos, que nada más tenían 2 particiones, aquí se está creando, ¿sí? Se está creando otra vez como una tabla de DBO, que es como lo maneja SQL Server,
tiene las mismas columnas, la llave primaria, la descripción, la columna fecha, y su llave primaria también es otra vez el ID más la fecha, pero ahora la función que se utiliza es diferente, ¿no? Es la función psdatos a través de la fecha, en el caso de, obviamente, de lo que tenga la tabla para los datos históricos en la columna fecha. Y bueno, lo que sigue a continuación, pues simplemente es probar esta fragmentación, que sería insertar, en el caso de las tablas datos, ya valores, ¿no? Aquí tenemos los valores. El new ID es una llave automática, entonces le va a asignar un número que no se va a repetir de manera consecutiva. Tenemos aquí los datos en cuanto a descripción y en cuanto a valor de fecha. Y obviamente estarán cada una de estas filas en fragmentos diferentes. Para cuando se quiere recuperar, en el caso de SQL Server, una tabla fragmentada, aquí sí es diferente. Aquí obviamente sabemos que es una consulta select, les pusimos que recupere todas las columnas y filas, pero ahora se le pone pesos partición, que es un objeto que a través de la función pfdatos que ya se definió, va a permitir recuperar estas filas de los diferentes particiones donde están, obviamente con el parámetro partition en inglés, y le estamos indicando el from, ¿de qué tabla? Pues de la tabla table datos, ¿no? Entonces, este es un select que cambia cuando queremos recuperar los datos de una tabla que ya fue fragmentada, en el caso de la plataforma SQL Server. ¿Sí me expliqué, jóvenes? ¿Sí entendieron este ejemplo? Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, en el caso de la otra tabla que contiene los datos históricos, pues también se están haciendo inserciones, pero ahora sobre el nombre de la tabla que es datos históricos. Se tienen al igual valores de descripción y de fecha, y lo mismo, una vez que se insertan, para poder recuperar estas filas que ya están separadas en dispositivos físicos diferentes, pues se tiene que utilizar otra vez el select, pero con la sentencia pesos partition, indicar la función que nos va a recuperar a través de qué columna y con el parámetro partition, ¿no? ¿De qué tabla? De la tabla partición. Y bueno, ya son consideraciones, ¿no? Que en un momento dado el tener esta configuración, pues debemos considerar, ¿no? Sobre los datos que se van a anexar, cómo definimos su separación. Entonces, pues son las consideraciones que pone el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el ejemplo este para los datos que se van a seguir almacenando? Si se requisiera, en este caso, seguir metiendo información a la tabla de datos históricos, etc. Pero en términos generales, pues esta es la parte más interesante, ¿no? Nos está explicando cómo en el caso de SQL Server podemos fragmentar una tabla por expresión de acuerdo a cómo lo desarrolla esta plataforma, ¿no? Entonces, en el caso que ustedes quisieran, que están utilizando la plataforma SQL Server, llegar al grado de particionar una tabla, pues aquí tienen una base de cómo hacerlo, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes? Entonces, yo creo que esto, no recuerdo si lo publiqué o no, estoy entrando a la plataforma Moodle. Y en la plataforma Moodle, en base de datos distribuidas, en unidad 2,
Aquí tenemos como material ejemplos de fragmentación. Y en la unidad 4, déjenme ver si pusimos algo. No, no. Pues lo voy a añadir aquí en la segunda unidad. Voy a añadirla en actividades síncronas. Voy a añadir la presentación esta que acabamos de ver. Antes de que se me olvide, vamos a añadir un archivo. En SQL Server. Ok. Y bueno, el archivo será la presentación en Power que acabamos de ver. Subimos este archivo. Ok. Pues aquí está. Llevamos a la sección. Ok. Y vamos a subir el script también. Y era este. Bien, jóvenes, entonces aquí ya tienen estos dos archivos por si quieren ustedes tener un ejemplo de cómo lo podrían hacer en SQL Server. Y bueno, finalmente vamos a concluir el día de hoy. Déjenme ver aquí sobre el examen, ¿no? Independientemente que aquí ya no me permite, a ver, déjenme ver. Restringido. No, ya no me permite hacerlo para contestarlo. Aquí está. Bueno, voy a regresarme aquí. ¿Dónde está la página? Pregunta. Aquí está. Bueno, están viendo el examen del día de ayer, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, bueno, aquí nada más para ir aclarando, ¿no? En el tema 1 dice consideraciones de diseño de bases de datos distribuidas. La fragmentación por expresión se realiza cuando el método de acceso a la tabla preferentemente es, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Es cuando estamos hablando de por expresión sería
acceso a través de índices o que sería acceso directo, ya sean llaves primarias o llaves alternas, ¿sí? Entonces, es lo que acabamos de ver, ¿no? Que la parte de fragmentación, pues es esto, ¿no? Y la fragmentación horizontal se puede realizar ¿en dónde se puede realizar la fragmentación? ¿Qué respuesta nos dice? Solamente la podemos desarrollar cuando tenemos la misma plataforma, ¿no? Cuando las bases de datos son homogéneas. Si las bases de datos son heterogéneas, no la podemos desarrollar. Ahora, la fragmentación por round robin se realiza cuando el método de acceso a la tabla preferentemente es secuencial, ¿no? Entonces, es cuando nos conviene fragmentar. Esas serían las respuestas correctas del tema 1. Para el tema 2, nos está diciendo los tipos de fragmentación vertical. ¿Sí? Se pueden aplicar en round robin y por expresión. Esto es falso, ¿por qué? Porque estamos hablando de la fragmentación horizontal. Acuérdense que la fragmentación horizontal es separar filas. Entonces solamente podemos separar por filas utilizando la técnica round robin o por expresión. Ahorita acabamos de ver el ejemplo específico para SQL Server a través de file groups. Y con respecto al tema 3, dice, a través de software especializado. Pues sabemos que a través de software especializado, de acuerdo, tenemos ya sea el Copy Manager o ¿dónde está? Aquí, SQL Server. No, aquí, si no me aparece el Hub Manager, entonces aquí ya no tendría otra opción. A través del sistema operativo, pues es duplicación. Y a través del gestor tendríamos que seleccionar algunas de las que tienen las plataformas. En el caso de SQL Server es publicación, suscripción. Probablemente aquí nos hubiera aparecido otra opción que sería por mezcla y tendría entre paréntesis Oracle. Oracle lo hace por mezcla, una de filosofía propia, ¿no? Y había otro que se llama bueno, el otro método no me acuerdo, pero es para otro manejador. Entonces, específicamente hablando de gestores, si hablamos de SQL Server, es publicación, suscripción. Aquí a través de software especializado es Copy Manager, porque no me apareció la opción de Hot Manager, que es cuando pudiera seleccionar otras de estas. Pero teniendo una, y como aquí lo que se evalúa es la certeza de la respuesta, ya no selecciono ninguna. Continúo con el último tema. Y me dice, para desarrollar una arquitectura de distribución de datos, indique los esquemas que debemos elaborar. Pues son 4, ¿no? Ya habíamos hablado que el primerito de todos es el esquema global de datos, ¿sí? O el diagrama en el K, conteniendo todas las tablas que se están integrando. El segundo, en importancia, sería los recursos, ¿no? El esquema de localidades. El tercero, si me lo permite las plataformas homogéneas, pues el esquema de fragmentación. Y el último sería el esquema de distribución. Entonces, estas serían las respuestas correctas y ya se terminaría, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, en la pregunta 3, me la está marcando incompleta. Pero esto es porque no hay otra. Entonces, si le pongo Copy Manager, me la da por buena. Entonces, ya tengo todas buenas, ¿no? Entonces, si yo tenía la duda de que en un momento dado no me aparece la otra respuesta que era Hot Manager, pero si vuelvo a seleccionar
la pregunta correcta me la da por buena. Era una de las dudas que me estaban preguntando jóvenes el día del examen, que si podíamos seleccionar 2 veces la misma pregunta. Entonces aquí vemos que si seleccionamos como de manera aleatoria la está generando módulo, si seleccionamos 2 veces la respuesta correcta, nos las tiene que dar de manera correcta, a menos que en la pregunta 3 que acabamos de ver, él me hubiera dado 2 opciones diferentes pero correctas. La otra opción correcta era Hot Manager, pero como no me apareció Hot Manager, es por eso que no le puse nada. Al corregir de nuevo y poner Copy Manager, y como me la está apareciendo duplicada y me permite hacerlo, pues la da por bueno model que las 2 que yo seleccioné y que me presentó son correctas. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto al examen, jóvenes. Sí, profe, yo quería preguntarle otra vez Uh-huh. igual de la 3. ¿Podría regresar un momento a la pregunta, por favor? Sí. Aquí está. Ajá, es que a mí, no sé el caso de otros compañeros, pero a mí se podría decir que el recuadro sin pregunta del lado izquierdo me apareció debajo de a través del sistema operativo. Te puso dos opciones. Ajá, o sea, primero creo que me apareció a través del gestor con una, Ajá. luego a través Lo ordenó de manera aleatoria, ajá. ajá, luego a través de software especializado con una, y luego a Uh-huh. través del sistema operativo y ya me apareció la que sería duplicación y luego la de abajo sola. Entonces, pues más o menos aquí pensé, dije, bueno, si duplicación es la correcta y me está marcando que está incorrecta, pues voy a repetirla para Bueno, que... es que ahí precisamente ya he Ajá. entendido. Es que ahí no aplicaba lo que hice aquí a través del gestor. Ahí te va. Realmente en el banco de preguntas de los 3 mecanismos que estamos hablando, de las herramientas, más bien, de las herramientas que aplicable, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para repetir información? ¿Lo podemos hacer a través del sistema operativo? Sí. ¿Lo podemos hacer a través del gestor? Sí. Y lo podemos a través de software especializado, que no tiene que ver con la plataforma de base de datos, sino tiene que ver con el sistema operativo. Entonces, para el caso de que si Model te puso aquí 2 opciones, como ocurrió en mi caso del intento a través del gestor, aquí sí aplicaba lo que yo hice hace rato. La única respuesta correcta era duplicación. Entonces, como aquí no había más que una sola respuesta para esta herramienta, es decir, si tú le pusiste duplicación, ahí Model te lo está evaluando como una pregunta que no tienes la certeza de cuál es la correcta. Entonces, como nada más hay una herramienta, si tú hubieras dejado vacío como yo hice en la parte de software especializado, te la habría dado totalmente buena. ¿Por qué? Porque solamente el sistema operativo tenía una sola respuesta. En el caso de software especializado, sí hay 2 respuestas. Hay Copy Manager y Hot Manager. Pero como no mostró Hot Manager, me la está dando por buena, porque aquí sí es válido que ya no haya puesto el Hot Manager, pero dice, bueno, aquí debe haber 2 respuestas. Entonces no importa que se repita, pero aquí no, aquí solamente es su método. Por eso es que yo inicialmente le había dejado así, pero si yo la pongo así, me dice que la pregunta está incompleta, como lo estamos viendo, ¿no? Es por eso que digo, bueno, si no me la quiere dar de manera correcta, pues es que tiene 2 respuestas. Y le pongo así y ya me la da por completa. ¿Sí me explico? O sea, en conclusión, duplicación no tenía 2 respuestas, era una solamente. Profe, Ajá. igual a mí me pasó lo mismo, con la pregunta 2.3. A mí la opción que me había aparecido de primera
Ujú. era el de sistema operativo, que era duplicación. Me Te puso apareció con dos los, opciones, ¿no? ajá, me apareció las dos opciones. Sí. Igual como comentó usted, no me dejaba terminar o finalizar el examen porque había ese cuadro que me decía que lo tenía que rellenar. Igual como mi compañero puse la misma respuesta de duplicación, Ujú. pero me la tomó como parcialmente buena nada más. Sí, es que miren, lo que estaba en el banco de pregunta era esto. ¿Lo están viendo? Dice, ¿cuáles son Sí, los profe. métodos de poder replicar datos? En el caso del gestor había tres posibles respuestas. SQL Server, Oracle o Oracle que maneja Betadista o maneja mezclas. En el caso solamente hay una y en el caso de usuario especializado había dos, Copy Manager y Hub Manager. Y entonces, en ese apartado, como dice que módulo hace aleatoriamente, Ujú. Sí, la es que respuesta aquí, lo que pasa es que Model aquí pone una trampa, o sea, a muchos, algunos en la parte de atrás del sistema operativo le puso dos opciones, pero realmente la respuesta nada más era una. Y nada más había que poner duplicación. Pero, profe, igual, aunque pusieran 2 veces Copy Manager, el módulo te la marcaba como un error. Entonces, no sé si es realmente el módulo el problema, porque yo en mi caso puse 2 veces Copy Manager y una me la botaba como buena y la otra el duplicado como mala, que sería el otro Copy Manager. Entonces, no entendía el por qué, si era realmente si no se contestaba como usted lo hizo ahorita, no te dejaba, pero no había otra opción más que por poner la misma respuesta, porque en mi caso pensé que si la respuesta estaba bien, pues la A iba ver, a poner como correcta. La ¿cuál es marcaba su como mal. nombre? ¿Cuál es su nombre? Mora Villalobos, A ver, Aldair. es que no sé qué pusiste. A ver, Mora. Aquí está, mira, Mora en la 3. Mora en la 3. Lo que pasa es que aquí pusiste, fíjate, duplicación está bien, te la dio por buena. A través del gestor, El de atrás. es que mira, ya sé por qué te la puso mala. Es que te la puso mala no tanto porque haya respondido a las dos, sino si hubieras puesto, digamos, otra vez publicación, suscripción, sí te lo habría dado por buena, como lo que ocurrió conmigo, ¿sí? Porque aquí Copy Manager no es para esta pregunta. Copy Manager es a través del software especializado. Entonces, es lo que te está evaluando Model. ¿Por qué le estás poniendo lo mismo a dos métodos diferentes? Pero es que en la parcialmente correcta decía a través de gestor otra respuesta que no aparecía ahí, por ejemplo, abajo Pero aquí de... estoy viendo tu intento, mira, estamos hablando de las dos No, tres, ¿no? sí, no, pero yo me refiero a donde dice abajo, su respuesta es parcialmente correcta. Y Sí. ahí muestra las respuestas correctas. Ahí menciona otro que no se vio en la diapositiva o que se explicó. No, pero es que no estamos cuestionando eso. Estoy cuestionando que tú aquí, si hubieras puesto dos veces publicación, suscripción, te lo hubiera dado por correcta, pero estás poniendo una opción que se está contradiciendo a la que ya habías puesto. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que está mal. O sea, te puso, bueno, a ver, dame dos respuestas para esto, tú hubieras reafirmado, pues es publicación, suscripción, porque de las que te aparecieron para esto es la misma respuesta, aunque sea dos veces. Pero si tú pones Eh, que pro- ajá, pero si tú estás poniendo que para software especial es Copy Manager y también va a aplicar a través del gestor, Model dice, no, pues este cuate anda perdido, o sea, me está poniendo una misma respuesta en dos cosas diferentes. Profe, pero de igual ¿Sí me manera, si explico? aquí, perdón, de igual manera aquí si mi compañero hubiera puesto igual, publicación Ajá. suscriptor, al darle finalizar, se lo hubiera tomado mal, porque le vuelvo a exponer mi Se lo caso. hubiera dado por buena, fue el ejemplo No, que les acabo de dar. A mí me puso. es que le comento
Porque le digo que Julita, yo seleccioné 2 veces publicación, suscripción a esa y me la dio por buena. Ajá. pero podría poner, no sé si se pueda poner Es mi que examen por para... eso te digo, nos estamos ya basando en los hechos, ya no en suposiciones. Aquí está mal. En el caso de no sé quién más quiera. Claro, sí, o sea, a ver, ahora, ¿quién quiere revisar su examen? Vamos a ver aquí. Intentos. Ahora, ¿quién es? ¿Quiere revisar su examen? Yo, Sí. a ver, Valdés Espejo, Samuel de Jesús. Valdés Espejo. A ver, ¿dónde está Valdés? Aquí Sí. está Valdés. Bueno, vamos a ver. En la primera pregunta, aquí pues estás perdido. O sea, aquí dice que la fragmentación round robin, nada que ver. Llaves foráneas no. Fragmentación horizontal tampoco. O sea, aquí todas las respuestas están mal, ¿no? Sí, eso lo Aquí se entiendo. ve que... Ajá. Pero las últimas, Y y nada más después, quisiera ver las últimas en dos la... preguntas. Sí, igual aquí estás poniendo verdadero, también las dos están mal. Y la 3, esta es la que quieres revisar. Ajá, las últimas dos preguntas. Porque también tengo duda Ajá. en la 2.4. Sí, bueno, aquí te la puso bien. Sí. Y aquí a través del sistema operativo. Ah, bueno, aquí ya sé por qué te la puso. Aquí es que aquí nada más aplicaba una sola respuesta. Era duplicación. Ajá, pero si dejaba el espacio en blanco, no me dejaba terminar el examen. Me decía que tenía que llenar ese espacio. Es decir, profe, que Bueno, si hubiéramos puesto la respuesta correcta, igualmente no nos hubiera marcado mal porque no nos permitía avanzar en el examen si no escogíamos una respuesta incorrecta. ok, bueno, vamos a considerar que esa la pusiste bien. Y aquí en la última 4, ¿cuál fue el problema? En, en lo que yo había estudiado, Ujú. nos pone para desarrollar una arquitectura de distribución de base de datos, indique los esquemas que se deben elaborar para desarrollar una metodología de diseño. En lo Ujú. que había estudiado y vimos en la diapositiva, yo me acuerdo que eran 4 respuestas. Sí, Y en la 7 de que ese esquema de fragmentación me la tomó mal. sí, es que no se llama esquema de fragmentación. Se llama esquema de distribución. La fragmentación la desarrollamos dentro del esquema de distribución. ¿Por qué? Porque recuerden que la distribución es cómo vamos a separar las tablas. Entonces podemos decidir separar tablas completas o inclusive separarlas con fragmentos. Pero no se puede llamar fragmentación porque si están utilizando plataformas diferentes, no van a poder separar las tablas en fragmentos. Tendrían que separar tablas completas entre plataformas diferentes, ¿sí? Ya que la condicionante para fragmentar es que las plataformas sean iguales. Es por eso que no se llama esquema de fragmentación, sino se llama esquema de distribución, que incluye la fragmentación de tablas. ¿Sí? Entonces, bueno, en conclusión, aún considerándote la respuesta 2-3 correcta, que sería 25 puntos, pues ya nada más serían los 25 puntos más lo que te puso aquí, que no, ¿cuánto te está poniendo? 12, ¿no? 25 más 12 tendrías 37. Ujú. Ok, Sí, profe, muchas gracias. ok. Bien, jóvenes, ¿quién más quiere revisión? Bueno, yo, profe, igual de lo que le comentaba, que creo que fue el Ajá. primero en hablar, estoy igual que mi compañero Samuel, Ujú. que me pasó con lo de duplicación, que no me dejaba terminar el examen. Ok. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Martínez Peña, José Eduardo. Martínez Peña, Martínez Peña. Aquí está. Bueno, aquí está. Y bueno, 1, ok, 3. Aquí está.
Ok, sí, entonces aquí también te puso dos. Bueno, entonces aquí nada más consideraría que tiene los 25 puntos, no te había puesto 18.5, ¿sí? Y entonces ya lo consideraría para que te suba esos puntos que, pues en el caso de módulo, nada más lo bajó. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Entonces ya cuando revise, o más bien cuando vaya a subir las calificaciones, voy a checar sobre todo la pregunta 3 en todos los casos, ¿no? Voy a ir uno por uno y voy a ir viendo, bueno, si la pregunta 3, por ejemplo, aquí tuvo 18, 18, 18, revisaría esos casos. Si los que tengan 18 sobre todo son los que probablemente les haya quitado esos puntos si seleccionaron bien duplicación 2 veces. Bien, jóvenes, pues por mi parte entonces ya tomo nota y ya nos veríamos el día de mañana para continuar en clases. Hasta mañana, jóvenes. Que tengan buen día.